Bueno, entonces acá ya tenemos las muestras y ahora vamos a trabajar sobre ellas. Vamos a trabajar sobre esta muestra 1 y vamos a armar su tabla de distribución de frecuencias. Entonces aquí vamos a colocar nuestras variables, ¿verdad? Que serían los tipos de impuestos, ¿verdad? Pero en este caso yo les voy a colocar nada más que es variables y ahí ustedes se fijan que estas variables varían del 1 al 6, ¿verdad? Entonces aquí mis variables son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Estamos? Entonces son 6 nada más, 6 variables nada más lo que tengo. Y aquí le voy a centralizar todo esto para que quede más bonito. Y aquí voy al final siempre tenemos que totalizar, ¿verdad? Entonces hacemos un total. Vamos a trabajar solo teniendo en cuenta la muestra 1. Entonces aquí vamos a quitar la frecuencia absoluta en este caso. Entonces le escribo nada más que frecuencia. Entonces voy a darle todos los formatos que corresponden y ya está. Entonces acá, como son variables simples, lo que tenemos que hacer es solamente contar la cantidad que existe, ¿verdad? Entonces utilizamos la función contar.si, ¿verdad? Entonces es esta la función que vamos a utilizar, contar.si, y en este caso en particular yo no le cambié, yo no le puse un nombre a esta columna. Entonces les voy a mostrar cómo se hace cuando no le ponemos el nombre a la columna. Entonces tenemos que marcar todito sin marcar el título, ¿verdad? Entonces allí marco eso, contar.si, y el criterio es que sea igual a lo que está, ¿verdad? Dentro de esta columna que es la columna G3, ¿verdad? Y en este caso como no se ve, entonces voy a escribir aquí G3 y ahí ya me marcó en rojo, ¿verdad? Entonces le doy un enter y en este caso entonces quiere decir que hay 6 números 1 en esta muestra que tomamos aquí. Y aquí para los siguientes entonces solamente tenemos que estirar nuevamente. Y aquí al final entonces hacemos la autosuma y tenemos nada más que 28. Entonces en algún lado algo no está haciendo. Ah, obviamente, ahí hay un problema. Justamente es lo que les quiero mostrar que generalmente ocurre. Fíjense que aquí va del D2 al D31, ¿verdad? Entonces esto, si ustedes se fijan, va todito, ¿verdad? Está marcando desde el 3 hasta el último número que es 4 en este caso. Ahora, si ustedes se fijan en el siguiente, porque nosotros estamos estirando la fórmula, ya me marca del D3 al D32, o sea, se va moviendo, ¿verdad? Ya no marca todo. Por eso no es tan conveniente no ponerle un nombre a la columna. Entonces, si no le vamos a poner nombre a la columna, aquí donde volvemos otra vez en el primero, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que anclar esto, ¿verdad? Este rango se debe anclar. Pero en el caso de que no queramos hacer eso de anclar, entonces lo que tenemos que hacer es ponerle un nombre a esa columna. Y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces aquí, esto quitamos todo, ¿verdad? Volvamos a cerrar y pongámosle un nombre para que sea más fácil, ¿verdad? Porque siempre se va corriendo. Entonces marcamos aquí y en el cuadro de nombre que está aquí, entonces le colocamos muestra 1. Ese sería el nombre de ese. Y entonces ahora sí, aquí le vamos a dar un es igual a contar.si, ¿verdad? Y hacemos mención, fíjense que ahí abajo ya aparece, ¿verdad? Muestra 1, punto y coma, y el criterio es que sea igual al número 1 que está aquí, o sea, al contenido que está en esta celda que es G3. Entonces aquí G3 y cerramos y le damos enter. Y ahí sí va a ser el conteo como corresponde. Y ahora estiramos y ahí sí en total suma 30. Entonces fíjense lo que pasa. Siempre está hablando, o sea, está tomando siempre esta columna como referencia y entonces ahí ya no nos preocupamos de eso de que está saltando o no está saltando. Entonces tenemos las variables y su frecuencia absoluta en este caso. Luego venía la frecuencia relativa, ¿verdad? Porque estamos haciendo porque pide en realidad queremos hacer una tabla de distribución de frecuencias y después vamos a analizar la estadística de resumen, ¿verdad? Que son las medidas en sí. Entonces para la frecuencia relativa era muy fácil porque teníamos que hacer nada más cada frecuencia absoluta dividido el total
solamente que en este caso nuestro total siempre va a ser el mismo, se tiene que mantener fijo, entonces tenemos que fijar esa celda, esa siempre tiene que ser la que va a ser la división. Y ahí solamente hacemos una vez y luego estiramos, ¿verdad? Y acá, estos que tienen redondeo, ustedes les pueden ir quitando los decimales, ¿verdad? Le agregamos que todos tengan 1 o 2 decimales, ¿verdad? Para que sea más evidente, 2 decimales y hacemos una autosuma, ¿verdad? Al final siempre suma 1 y también le vamos dando el formato, ¿verdad? Aquí. Y por último, ¿verdad? Para que sea, tenemos, perdón, no es el último, tenemos la frecuencia porcentual, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener la frecuencia um, porcentual y nuestra frecuencia porcentual es nada más que multiplicar siempre la frecuencia relativa por 100. ¿Mm? Y con eso ya está, ¿verdad? Frecuencia relativa por 100. La misma cosa con el tema de los decimales, que vamos a quitarle decimales, ¿verdad? Y dejamos así. Y acá hacemos un centrado y hacemos una autosuma, ¿verdad? Ok. Y por último tenemos la frecuencia acumulada. Y para la frecuencia acumulada directamente entonces tenemos que ir sumando. El primero siempre es igual y para el segundo vamos a sumar la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta que viene después. Aquí estoy haciendo mal. Perdón. Estoy sumando la frecuencia porcentual. Tiene que ser la frecuencia acumulada. Entonces tiene que ser aquí. La frecuencia absoluta es igual a la misma para el primero y para el segundo tiene que ser esta frecuencia acumulada que ya tenemos más la siguiente frecuencia absoluta. Allí sí. Y ahí entonces estiramos. Y la frecuencia acumulada no se suma porque la última frecuencia acumulada de la última variable tiene que coincidir con el total de datos. Si es que está todo bien y eso es lo que está pasando aquí. Entonces no hay problema con esta parte. Muy bien, entonces ahí hicimos a la par de armar la tabla, ¿verdad? Estamos haciendo un pequeño repaso de lo que ya habíamos visto en otras clases y ahora vamos a hacer la estadística de resumen. Entonces, para hacer la estadística de resumen ya no tenemos que marcar aquí nada, sino siempre vamos a basarnos en nuestra muestra nomás ya. Entonces nos vamos otra vez a datos y vamos a análisis de datos y pedimos aquí, ¿verdad? O sea, marcamos en realidad el que dice estadística descriptiva y le damos a aceptar. Y acá tenemos que completar algunos datos, ¿verdad? Entonces el rango de entrada para nosotros es esta columna que se llama muestra 1, ¿verdad? Que está agrupado por columnas. En este caso es una columna. Entonces fíjense cómo ya marca aquí, ¿verdad? Acuérdense siempre, si es que esa columna tiene un título, entonces tienen que marcar la opción rótulos en la primera fila, ¿verdad? Que sería esto. El rango de salida le vamos a dar aquí adentro nomás, no queremos que haga una hoja nueva, vamos a darle aquí rango de salida. Fíjense que acá siempre se va y desmarca ya, entonces tienen que atender esa parte para que eso no ocurra, ¿verdad? Siempre se quiere mover. Y aquí el rango de salida va a ser este, ahí sí. Entonces pedimos un resumen de estadísticas, esta parte no hace falta completar nada, solamente eso, y le damos a aceptar, ¿verdad? Fíjense, ahora, esta es nuestra estadística de resumen que ya nos trajo, ¿verdad? Entonces esto podemos moverlo, de repente si quieren moverlo aquí, para que se vea mejor. Incluso podemos traerle más para acá, allí, y este agrandamos. Ahí está. Y acá tenemos todos los datos. Fíjense, la media ya fue calculada, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, ¿verdad? Tenemos incluso medidas de kurtosis, coeficiente de asimetría, rango, mínimo, máximo, la suma y la cuenta. Entonces, acá ya solucionamos gran parte de nuestras medidas de resumen. Fíjense, ya tenemos la media, ¿verdad?
que era una de las que siempre estábamos calculando en forma manual. En este caso ya tenemos también en forma así automática el valor de la media, la mediana y la moda, ¿verdad? Después tenemos, estas serían las medidas de tendencia central. Tenemos desviación estándar y varianza de la muestra como medidas de dispersión, ¿verdad? Que ya vimos también. El rango, que también es una medida de dispersión. Y tenemos el mínimo y el máximo valor. ¿Mm? La suma, que sería el total de la suma de nuestras variables, cuánto suman totalizando las variables, y cuenta sería la cantidad total de datos que tenemos, y en este caso es 30. Entonces acá de esto nomás nosotros ya tenemos, no necesitamos agregar más columnas a nuestra tabla para calcular la media, la mediana, la moda, ni tampoco utilizar fórmulas, y tampoco necesitamos hacerlo para calcular la desviación estándar y la varianza. Estamos. Estas medidas, el error típico hace referencia ya a lo que sería una parte de probabilidades. Kurtosis habla del gráfico en sí, pero no sería histograma y cosas así, sino que habla del gráfico que hace relación también a las probabilidades, y el coeficiente de asimetría también hace relación a lo mismo. Entonces estos tres que están aquí, que no marqué, son medidas que también se utilizan, pero que nosotros todavía no vimos, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlos nomás así. Y estos sí nos sirven para poder hacer alguno que otro cálculo más que necesitemos. Estamos. Entonces esta es la forma de quitar el resumen de la estadística descriptiva, y nos sirve para obtener datos de centralización y también algunas medidas de dispersión.